Hola iglesia, qué alegría verte, qué alegría saludarte en este domingo. Qué bendición que el Señor nos dé la gracia, el favor de poder estar conectados un domingo más y poder compartir la palabra de Dios y que sea el Espíritu Santo hablándonos y sea el Espíritu Santo ministrándonos el día de hoy. Para ello, te invito a que me acompañes en oración y pongamos este tiempo en manos de Dios y este mensaje sea ministrado por el Espíritu Santo a tu vida, a mi vida, y que sea Él hablando. Amén. Así que, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, damos gracias por este día, damos gracias por esta mañana, doy gracias por cada uno de mis hermanos que estarán conectándose y que están conectados en este momento. Yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú, Señor, ministrando nuestras vidas y seas tú hablando a través de mi vida, Señor. Que sea el Espíritu Santo hablando y sea el Espíritu Santo a través de mi vida también ministrando, y que todo aquello que sea ajeno al reino de los cielos y todo aquello que no exalte el nombre de Jesucristo y al Dios no creado sea disipado de nuestras vidas en esta hora, de nuestras mentes y de nuestros corazones, y que sea la mano de nuestro Padre Dios sobre nuestras vidas en esta hora, trayendo paz, trayendo fortaleza interna al hombre y mujer interior, trayendo afirmación en cuanto a quiénes somos en Cristo y en cuanto a aquello que Él quiere que hagamos aquí en la tierra, sobre ese llamamiento supremo que Él ha dado a cada uno de nosotros. Gracias, Espíritu Santo, porque no desistes de nosotros y estás aquí entre nosotros y sobre nosotros. Ministranos en esta hora, te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Iglesia, te invito a que abras tu Biblia en Hebreos capítulo 12. Hebreos 12. Vamos a leer el verso 1 y el verso 2. Y le pido al Espíritu Santo que Él pueda ministrarte lo mismo que me ha ministrado. Y esta palabra que me ha dado para compartir el día de hoy, para transmitirla. Pero que sea Él. Porque a veces nosotros como seres humanos tratamos de transmitir algo y es totalmente diferente a cómo lo reciben las personas. Pero si es un mismo Espíritu y que sea el Espíritu Santo aquí, vamos a ser alineados y a recibir lo mismo. Amén. Hebreos 12, 1 y 2 dice lo siguiente: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén y amén. En este pasaje hay dos frases que resaltan en mi espíritu y que tienen que ver con nosotros en esta mañana como parte de aquello que Dios quiere hablarnos. La primera es lo que dice el verso 1, que dice: corramos con paciencia la carrera. Y lo segundo está en el verso 2, puestos los ojos en Jesús. Y mi mensaje sería resumido en esto: corramos con paciencia la carrera que tenemos delante, manteniendo nuestra mirada puesta en Jesús. Simplemente eso. Aquí podríamos terminar el mensaje y es algo muy breve, iglesia. Corramos la carrera con paciencia. Mantén el desarrollo de tu vida de fe con paciencia. Persevera. Sé paciente para alcanzar aquello que Dios te ha hablado que tienes que alcanzar y al lugar al que Dios te ha dicho o te ha ministrado al cual vas a llegar. Y si aún no tienes claridad en eso y no tienes certeza de eso, mantente paciente en la búsqueda, en la comunión con el Señor. Y Él te va a llevar al destino y te va a llevar a la meta, te va a llevar a ese lugar que Él te vaya a hablar o te esté hablando. Pero la forma o en la práctica es manteniendo nuestra mirada en Jesucristo. Solamente en Él y a través de Él
es que podemos nosotros ser fortalecidos para llegar a esa meta. Por supuesto que aquí está hablando de Jesucristo y está hablando de nuestro Señor, de nuestro amado Jesús, de nuestro ejemplo a seguir. Jesús, que fue tentado en todo como tú y yo somos tentados aquí en la tierra, pero que Él fue hallado sin pecado. Jesús, que nos da un ejemplo de estilo de vida de un cristiano, de un nacido de nuevo, de tener esa comunión con el Padre. Él se levantaba de mañana, se alejaba de las multitudes o se alejaba de las personas y se iba a orar con su Padre a solas. Y ahí era fortalecido y ahí recibía la visión, ahí recibía la instrucción, la dirección, la fortaleza. Yo creo que ahí en oración él veía esa cruz y sabía que esa era la meta a la cual él tenía que llegar. Y por eso dice aquí que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, pero que tenemos que mantener nuestra mirada puesta en Jesucristo, porque Él es el autor y consumador de la fe. Y lo que Él ha iniciado en tu vida, Él lo va a terminar en la medida en que tú y yo permanezcamos pacientes y perseverantes en este camino de fe, en esta vida rendida a Jesús. No sé qué Dios te esté hablando y qué te vaya a estar hablando el día de hoy y los demás días. Lo que sé es que Él quiere fortalecernos como lo hizo con Pablo. Y eso es algo que ha puesto en mi espíritu el día de hoy el Espíritu Santo para compartir contigo. Porque tal vez no lo sabes, pero hoy celebramos mi esposa y yo 6 años de haberle dicho sí al Señor. Pareciera que le dijimos sí el uno al otro, nos dijimos sí el uno al otro, pero no es así. Le dijimos sí a Dios para caminar un propósito juntos nosotros con Él, de la mano de Él. Nuestro matrimonio es de 3, no de 2. Es el Señor, mi esposa y yo. Y nuestra vida marital así comenzó. De hecho, así nos conocimos y perseveramos y estamos fortaleciéndonos en esta palabra de caminar con paciencia la carrera que tenemos delante de Él, pero manteniendo nuestra mirada puesta en Él. Él es el autor y consumador de nuestra fe, y Él es el único que nos puede ayudar para llegar al otro lado. Bien, hay un hombre llamado Pablo que tú y yo lo conocemos, que sabemos que es un instrumento en las manos de Dios, que a través de él el Señor escribió, redactó, inspiró a Pablo para que redactara la mayor parte del Nuevo Testamento. Sabemos que es un hombre que vivió rendido al Señor Jesucristo y que dio literalmente su vida para que Él fuera conocido. Y Pablo es una persona que es más símil a ti y a mí. Y digo esto porque pues sabemos que Jesús, a pesar de que Él se despojó de sí mismo y se hizo hombre como tú y como yo, pues tal vez en nuestra mente natural podríamos seguir conceptualizándolo como Dios. A pesar de eso, pues estaba el Espíritu Santo como Él, no había pecado en Él, y Él hizo siempre lo recto, siempre hizo lo correcto. Él se mantuvo sin equivocaciones. Pero ¿qué de ti, de mí, que a pesar de tener el deseo o tener la convicción o el estar con esa intención viva en nuestras vidas de hacer lo correcto, nos equivocamos una y otra vez? Bueno, lo digo porque hay un hombre que es Pablo, que es similar a nosotros y que él también cometía errores, pero que había un fuego en él que lo mantuvo en la carrera, que lo mantuvo caminando, desarrollando su vida con paciencia y perseverancia hasta llegar a la meta. Y él lo resume en 2 de Timoteo capítulo 4, en el verso 7, de esta forma: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Él lo resume en estas 3 palabras, en estas 3 frases: he peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.
En otras palabras, es similar a lo que dice Hebreos 12. Él desarrolló su vida con paciencia, su vida de fe. Pero él dice que acabó la carrera y que peleó la buena batalla de la fe. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque hay algo en Hechos capítulo 21 que son perlas en mi espíritu son perlas, y desde mi perspectiva pueden llegar a ser perlas también para ti. Pablo fue un hombre que Dios usó para evangelizar a través de él y a través de los discípulos que estaban con él, para evangelizar gran parte de Asia y toda esa región de Medio Oriente y de Asia. Dios usó a Pablo y a sus discípulos para evangelizar y para dar a conocer a Jesucristo a una multitud de gentiles. Muchas ciudades, muchos lugares y muchas naciones fueron evangelizadas por él. Sin embargo, en Pablo había un deseo genuino de regresar o de ir a Jerusalén y seguir evangelizando a sus hermanos judíos. Y aquí es donde entra Hechos capítulo 21. Voy a leer algunos versículos, voy a iniciar en el verso 4. Y dice lo siguiente: y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Pero me gustaría que tú pudieras resaltar esto y que lo tengas presente. Y ellos decían, los discípulos decían a Pablo por el Espíritu. O sea, ellos estaban hablando por el Espíritu, mas no en nombre del Espíritu. En otras palabras, los discípulos le estaban transmitiendo algo a Pablo que veían en su espíritu, porque eran hombres que tenían comunión con Dios, que tenían comunión con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo les hablaba y les revelaba cosas. Pero no quiere decir que era una instrucción del Espíritu Santo hacia Pablo, como lo vamos a ver más al rato, o a continuación, mejor dicho. Espero que esté quedando claro y que lo resaltes. Dice que ellos, los discípulos, le decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. En otras palabras, ellos estaban transmitiendo lo que el Espíritu Santo les mostraba, tal vez en visión o en sueños, o tal vez audiblemente le mostraron a los discípulos lo que le iba a acontecer a Pablo en Jerusalén. Sin embargo, no era una instrucción que Pablo no subiera. Espero que esté quedando claro, porque se puede malinterpretar, o no sé si has escuchado esto, lo has leído en alguna otra etapa de tu vida, este pasaje, pero aquí no está diciendo que el Espíritu Santo les dijo a los discípulos que le dijeran a Pablo que no subiera. Son cosas muy diferentes hablar por el Espíritu Santo que decir que el Espíritu Santo está diciendo algo. Es muy diferente que yo te transmita o te diga un mensaje que el Espíritu Santo me está mostrando que puede suceder o que va a suceder, a que yo te diga que el Espíritu Santo dice que no hagas o que hagas algo. Ejemplo, que si tú decides ir a un lugar donde está habiendo violencia y todo eso, por el Espíritu Santo revele y ministre que puede haber peligro. Que eso es un ejemplo muy, muy simple, porque ni siquiera es por el Espíritu, a veces es por sentido común. Si tú vas a un lugar donde hay guerra, donde hay conflicto, donde hay violencia y estás ahí expuesto, pues puedes ser víctima de la violencia, ¿cierto? Era algo similar lo que los discípulos estaban diciendo a Pablo. Espero no haberme hecho bolas y poder ir en la línea que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón para compartir contigo. Entonces queda claro que los discípulos le decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Luego dice: cumplidos aquellos días salimos acompañándonos, todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa oramos. Luego más adelante
En el 8, al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo. Aquí es diferente. Esto dice el Espíritu Santo. Es muy diferente a lo que los discípulos estaban diciendo. ¿Está quedando claro? Los discípulos dijeron por el Espíritu, pero aquí Agabo está diciendo lo que el Espíritu Santo dice. Espero que esté quedando clara la diferencia. Esto dice el Espíritu Santo: así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. ¿Te queda claro? Seguramente los discípulos tenían un sentir de parte del Espíritu Santo de lo que le acontecería a Pablo en el momento en que él llegara a Jerusalén. En el momento en que el profeta Agabo llega aquí donde estaban ellos, en casa de Felipe, el profeta habla lo que el Espíritu Santo le dice. Y entonces toma el cinturón de Pablo, se ata las manos y los pies y dice: esto dice el Espíritu Santo, que esto le pasará a aquel de quien es este cinturón. Entonces le estaba diciendo, el Espíritu Santo dice que cuando Pablo llegara a Jerusalén iba a ser atado de manos y de pies, o sea, iba a ser preso, iba a ser capturado y después encarcelado o privado de su libertad. Entonces, al oír esto, los discípulos le dicen a Pablo: por favor, no vayas a Jerusalén, no vayas. Pero mira la respuesta de Pablo, que es asombrosa. Entonces Pablo respondió en el verso 13: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Pablo le dice a los discípulos: ¿qué hacen llorando y quebrantando mi corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Tremenda respuesta de Pablo. Yo estoy dispuesto no solamente a ser atado, sino a morir en Jerusalén por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Aleluya. En resumen, hicieron la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que sí Pablo fuera a Jerusalén. Sin embargo, había personas, los discípulos, hombres llenos del Espíritu Santo, hombres que tenían relación con el Espíritu Santo, que le dicen a Pablo: no vayas por favor a Jerusalén, porque ellos sabían ya por el Espíritu Santo, por el testimonio que él les había dado internamente, que iba a ser capturado Pablo. En otras palabras, quiero animarte también a que cuando tú mantienes tu mirada puesta en Jesucristo, vas a saber discernir y diferenciar cuando alguien habla por el Espíritu y cuando el Espíritu Santo dice algo. Esa es nuestra responsabilidad, y eso es parte de una madurez espiritual, y es parte de que nosotros crezcamos y que pasemos de ser niños espirituales a ser adultos espirituales, de ser hombres y mujeres maduros. Pero ¿qué es lo que Dios usa para fortalecernos y para traer esa madurez en nuestro corazón? La palabra de Dios y lo que Él habla en la intimidad contigo, conmigo. Lo que nosotros recibimos de parte de Él en la intimidad, que tiene que estar fundamentado en la palabra de Dios, es lo que Él utiliza para ayudarnos a discernir, es lo que nos da horizonte, aún en los momentos de mayor tribulación. En aviación hay algo que se conoce como horizonte artificial,
que es un indicador de altitud, pero no es un aparato, no es un instrumento que tienen las aeronaves para saber qué altura tienen o qué altitud tienen. El horizonte artificial es un instrumento, en las aeronaves es un instrumento de vuelo que muestra la orientación de la nave respecto al horizonte. Con este instrumento se puede conocer rápidamente el ángulo de alabeo y cabeceo, y gracias a este instrumento es posible volar en condiciones de visibilidad reducida o nula. Esto es sumamente importante porque tú y yo tenemos un vuelo de vida con Cristo aquí en la tierra. En el momento en que tú y yo le dijimos sí a Jesús, iniciamos un vuelo con Él. Y me gusta esto porque dice que este instrumento ayuda a que se pueda volar en condiciones de visibilidad reducida o nula. En otras palabras, ayuda a que el avión pueda seguir desarrollando su viaje o su curso, su trayectoria hacia el objetivo, hacia el destino, aun cuando la visibilidad es nula. Aleluya. Pero el instrumento tiene claro el lugar a donde tiene que llegar. Cuando tú y yo tenemos claro el destino y cuando tú y yo tenemos clara nuestra identidad, nuestro destino en Cristo, nuestro llamado, nuestra comunión con Él, las palabras que Él habla a cada uno de nosotros, va a haber un horizonte sobre nuestras vidas que, sin importar la visibilidad que haya alrededor de nosotros, sin importar los comentarios, sin importar lo que las demás personas digan, nosotros vamos a llegar al destino. Porque hay un horizonte dentro de nosotros y ese instrumento de vuelo, espiritualmente hablando, es el Espíritu Santo hablando dentro de nosotros, que nos da esa convicción, que nos da ese fuego y esa certeza para ser inamovibles de aquello de lo que Dios nos ha hablado. Iglesia, estamos entrando en una nueva temporada como iglesia, en el cual aquellos que perseveremos, aquellos que mantengamos nuestra mirada puesta en Jesucristo, vamos a llegar al destino de lo que Él tiene ya preparado, de lo que nuestro Padre Celestial tiene preparado sobre nuestras vidas para este tiempo venidero. Y este tiempo venidero es, sin lugar a dudas, de las últimas o la última o de las últimas generaciones antes de que el Rey de Reyes y Señor de Señores regrese entre las nubes para reinar aquí en la tierra junto con sus escogidos, tú y yo. Aleluya. Entonces Pablo tiene esta convicción y este horizonte. Y aunque la visión era nula y aunque había tempestad y aunque había adversidad, porque claro que en Jerusalén le iba a esperar adversidad, estaba ya anunciado, estaba hablado por el Espíritu Santo, pero él dice: hey, por favor no me quebranten el corazón y no estén llorando. Yo estoy dispuesto a ser atado y aún a dar mi vida porque Jesucristo se ha conocido. ¿Tú y yo estamos en la misma condición? ¿Qué es lo que Dios usó para traer ese fuego y esa certeza en Pablo? ¿Qué es lo que Dios está usando, ha usado o va a seguir usando en tu vida para dar esa certeza y esa determinación a darlo todo por Jesús? A darlo todo por aquel que dio todo por ti. Generalmente leemos o hacemos mucha referencia de Hechos 9, Hechos 10, de cuando Pablo tiene ese encuentro con Jesús y es llamado. Sin embargo, en Hechos 26 está un poco más explícito, más claro lo que Pablo recibe, o la instrucción que Pablo recibe cuando tiene ese encuentro con Jesús. Lo voy a leer en Hechos 26. Hechos 26, verso 14. Pablo está relatando su conversión. Pablo está relatando ese encuentro que tuvo con el Señor Jesucristo. Y entonces Pablo dice lo siguiente:
Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras tus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¡Aleluya! Entonces es sumamente claro lo que Dios o lo que Jesús le llama a hacer a Pablo. Y eso le da un horizonte a Pablo. Y eso lo mantuvo en el vuelo para que él terminara la carrera, para que él guardara la fe. Iglesia, quiero animarte a que tú perseveres en recordar aquello que Dios te ha hablado sobre lo que Él tiene preparado para tu vida. En cualquier área. El llamado de Dios sobre nuestras vidas no tiene que ser, te lo dije hace 8 días y constantemente lo repito porque es importante tenerlo claro. Servir a Dios o tener un llamado de parte de Dios sobre nuestras vidas no tiene que ser necesariamente estar en un púlpito, estar haciendo una campaña o ser conocido como uno de los 5 ministerios que es apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, y estar desarrollando eso. No. Dios puede llamarte a ser un empresario, Dios puede llamarte a ser un médico, Dios puede llamarte a ser un docente, Dios puede llamarte a hacer otras cosas. Lo importante es que a través de aquello que Dios te esté llamando a hacer o a lo que te ha llamado ser y hacer, Él sea conocido a través de ti. Eso es lo importante. Y ese fuego tiene que estar en nuestros corazones, que Cristo sea conocido, que Cristo sea dado a conocer a través de tu vida, para que esas personas alrededor tuyo sean trasladados de tinieblas a luz, como lo que dice aquí. Entonces cito lo que dice aquí Hechos 26, porque es algo que Pablo recibió y que lo mantuvo en el horizonte. Aleluya. Lo mantuvo en el horizonte. Es precioso. ¿Queda claro, iglesia? ¿Cuán importante es que aprendamos a ser pacientes? ¿Cuán importante es que aprendamos a mantener nuestra mirada puesta en Jesús? Entonces, ¿qué horizonte? Mejor dicho, ¿qué destino está marcando Dios en tu vida? ¿O ha marcado? ¿Ya lo conoces? Yo tengo claro el momento en el que recibí el bautismo del Espíritu Santo, y ese mismo día el Espíritu Santo me habló en la palabra. Mis ojos fueron abiertos, se quitó de mi mente un velo, se quitó de mi vista espiritual un velo que no me permitía entender la palabra. Y ese momento, cuando recibí el bautismo del Espíritu Santo, comencé a hablar en lenguas, comencé a llorar como un niño, y literalmente sentí que de mi vientre era como esas tomas de agua de bomberos, que era así salía agua a presión. Y yo quería hablar en español y no podía, o sea, así en mi idioma natal, y no podía hablar en ello, estaba hablando en lenguas. Y después de eso, el Espíritu Santo me lleva a un libro a un capítulo en el libro de Isaías, y me habla.
Y ahí está claro lo que el Señor me llamó a hacer. Y me quebranta porque a pesar de mi imperfección, Él no desiste de esa palabra y Él ha sido fiel para cumplirla hasta el día de hoy, porque es en lo que Dios me utiliza. ¿Qué palabra ha hablado Dios en tu vida? ¿Qué palabra te ha dado que marca un destino y que el Espíritu Santo, haciendo la labor de ese instrumento llamado horizonte, te mantiene en el vuelo y sin que te salgas de ruta, sin que te desvíes ni a derecha ni a izquierda, a fin de que tú llegues al destino? ¿Qué ha hablado el Espíritu Santo? ¿Lo tienes claro? Y si no lo tienes claro, te invito, te animo a que tú perseveres en encontrarlo. Tiene que estar aquí fundamentado en la palabra de Dios. Iglesia, Pablo, estoy seguro, porque él estaba dispuesto a darlo todo. Y a pesar de que había personas que hablaban por el Espíritu Santo, y a pesar de que hubo otra persona que habló lo que el Espíritu Santo decía, él solamente hizo la voluntad del Señor. Estas tres cosas están en Hechos 21. Discípulos hablando por el Espíritu. Va a haber personas que van a hablar por el Espíritu y te van a decir cosas que van a pasar, y tal vez no todas, o mejor dicho, no todas van a ser favorables. Va a haber personas que te van a hablar lo que el Espíritu Santo está diciendo. Sin embargo, solamente es para que estés preparado o preparada. Pero la convicción tuya va a ser llegar y cumplir la voluntad de tu amado Señor. Espero esté quedando claro. Nuestra fortaleza debe ser manteniendo nuestra mirada en Jesús, autor y consumador de nuestra fe, en Jesús, caminando con paciencia lo que está delante de nosotros. Seamos pacientes, iglesia. Para terminar, quiero leerte otros dos versículos que están en Colosenses capítulo 3. Es algo breve y he querido ser breve, porque como te lo dije en un inicio, podría terminar el mensaje solamente en: iglesia, te animo a que camines con paciencia tu vida de fe y a que mantengas tu mirada puesta en Jesús. Esa podría ser la esencia, pero hay cosas que necesitamos entender, como lo del horizonte. Colosenses 3, verso 1 y 2 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Verso 2: poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Aleluya. Nuestra manera de poder cumplir en la forma práctica el mantener nuestros ojos en Jesús, en mantener nuestra vida centrada en el camino angosto, es mirar arriba y mantener nuestra mirada en las cosas de arriba, nuestra mirada en Jesús, no en las de la tierra. Y muchas veces es no naturalmente y literal así, sino así. El mantener nuestra mirada en las cosas de arriba no es que tengas que estar viendo hacia arriba o estar viendo hacia el cielo esperando tener una visión espiritual, o que tu visión natural sea mudada y puedas ver literalmente a Jesús sentado en el trono. Gloria a Dios a quienes tienen esa revelación. Sin embargo, en la práctica, en el desarrollo de nuestra vida, es tener nuestra mirada así, enfocados en la palabra de Dios, enfocados en la palabra de Dios. ¿Qué pasaje ha usado Dios para hablarte? ¿Qué pasaje ha usado el Espíritu Santo para ministrarte acerca de tu destino, acerca de lo que Él quiere que tú hagas?
¿Qué pasaje ha usado Dios para hablar a tu corazón acerca de quién eres para Él? ¿De quién eres en Cristo? ¿Qué pasaje, qué versículo, qué porción de la Escritura ha hablado acerca de tu tarea aquí en la tierra? Yo tengo claro el mío, está en Isaías. Si tú no lo tienes, lo vas a tener. Y si ya lo tienes, recuérdalo. Cómelo, mastícalo, digiérelo, porque eso va a dar horizonte. Es lo que Jesús quería con sus discípulos. Él caminó con sus discípulos y recuerdan el pasaje, lo cité hace 8 días y lo cito hoy otra vez, cuando el Señor les dice a sus discípulos que pasen al otro lado, que suban a la barca, y suben a la barca y comienzan a desarrollar su viaje, y en medio del viaje, en medio de ese lago de Galilea, que le llaman el mar de Galilea, una tormenta, y las olas venían y el viento era contrario, y los discípulos se espantan. Y los discípulos se atemorizan, pero Jesús estaba dormido en la barca. Jesús estaba dormido en la barca, pero los discípulos estaban atemorizados. Entonces, lo que Jesús quería es que ellos mantuvieran su mirada puesta en Él y en la palabra que había salido de Él, pero ellos no pusieron la mirada en Jesús. Ellos no permitieron que el horizonte les ayudara a llegar al destino aún en medio de la nula visibilidad. En medio de los momentos difíciles, de las pruebas y de toda la adversidad, Dios quiere que solamente mantengamos nuestra mirada puesta en Él, y eso es lo que Él utiliza para salir de esa situación y para llegar a otro punto, llegar a otro lugar al cual Él quiere que lleguemos. Y es un instrumento, o es usado por Él para seguir desarrollando su propósito en nuestras vidas. Tal vez te esté pasando como estos discípulos. Momentos en los cuales te olvidas de mirarlo a Él. Pero esta mañana Dios la ha preparado para que recordemos la importancia de esto y lo vivamos. Que tú y yo podamos mantener el horizonte en nuestra vida espiritual. Que tú y yo le permitamos al Espíritu Santo que nos fortalezca, que nos imparta la esencia de Cristo, del corazón de Cristo, como lo impartió con Pablo, para llegar al destino. Que disipe todo temor y toda duda, toda incredulidad, todo miedo de tu corazón, que pueda ser usado por el enemigo para desviarte. Dios quiere que tú y yo lleguemos al destino manteniendo nuestra mirada en aquel que nos ha llamado y que nos ama. Iglesia, quiero invitarte a que estés reflexionando sobre esta palabra, ya que juntos mantengamos nuestra mirada puesta en Cristo y lleguemos juntos al destino de lo que Él tiene preparado para nosotros. Amén. Qué bendición. Vamos a orar. Espíritu Santo, damos gracias, Señor, porque tú nos llamas a permanecer fieles, tú nos llamas a prevalecer nuestra vida, tú nos llamas a que mantengamos nuestra mirada puesta en ti y que seamos fieles a la palabra que tú hablas sobre nuestras vidas, así como Pablo lo fue. Yo te pido, Espíritu Santo, que nos permitas crecer en esta mañana, que nos permitas crecer espiritualmente hablando, que nuestro discernimiento también madure y sea agudo, que sea fino nuestro discernimiento a fin de entender cuando tú estás hablando y dices una instrucción, y cuando las personas hablan por lo que tú les muestras, Señor. Te pido en el nombre de Jesucristo que tú estés recordando, Señor, el propósito que tienes con cada uno de nosotros y el llamado que tienes sobre cada uno de nosotros. Que podamos permanecer fieles en este llamado, Señor, y que tú nos des esa fortaleza
Señor, no te pedimos que quites la aflicción, que quites el dolor, que quites los momentos difíciles. Te pedimos que a través de ello tú nos perfecciones y nos permitas ser perfectos a la imagen y semejanza de Cristo. Te damos gracias por esos momentos, porque tú los usas para que nosotros seamos perfeccionados y para que nosotros podamos alcanzar la meta. Te damos gracias, Espíritu Santo, por lo que tú estás haciendo en cada uno de nosotros. Yo te pido, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, que sobre cada uno de mis hermanos tú les fortalezcas y que mantengas tu mano sobre ellos, que hagas resplandecer el rostro de Jesús sobre cada uno de ellos, Señor. Y gracias porque nos permites hacer comunidad entre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, te amo, te bendigo y nos vemos el próximo domingo. Que Dios te bendiga y tengas un excelente fin de semana e inicio de semana. Bendiciones.